¿Crisis diplomática o realmente se trata de una estrategia política previa a una campaña presidencial? ¿Qué ocurre cuando dos vecinos que tienen relaciones económicas y diplomáticas desde hace años deciden crear una situación tensa que puede poner en peligro la economía y la estabilidad de la región? Eso ocurre entre Ecuador y Colombia. Hoy lo vamos a analizar, vamos a conocer a fondo cuando la política deja de ser diplomática. Hola, yo soy Mauricio. Esto es A Carta Cabal. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo. También escríbenos, yo te leo. Vamos de inmediato con la entrevista con Germán Fandiño. A esta hora me acompaña Germán Fandiño. Él es consultor político y también es especialista en derechos humanos. Los saludo, Germán, bienvenido. Muchísimas gracias por tu invitación, Mauricio. Un cordial saludo para toda la audiencia. Hermano, un tema que nos llama poderosamente la atención, ¿qué está pasando entre Colombia y Ecuador? Porque hay tensión, más que tensión en la frontera, tensión por las relaciones bilaterales y económicas. Bueno, pues básicamente yo creo que lo que se ha presentado y se viene presentando en este momento es un escenario que nos muestra cómo la política es dinámica y cómo a partir de las ideologías en los distintos gobiernos a nivel latinoamericano se pueden tolerar o se pueden dejar de tolerar cierto tipo de dinámicas que históricamente se han venido presentando en la frontera entre Colombia y Ecuador. Me parece interesante destacar que no es la primera vez que Colombia y Ecuador entran en una controversia por el tema de la seguridad en las fronteras. Ya para el 1 de marzo de 2008 se genera un hecho bastante contundente con el bombardeo al campamento de Raúl Reyes por parte del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que generó una consecuencia diplomática, una crisis diplomática que no solamente involucró al Ecuador, sino que involucró países vecinos como Venezuela, que se solidarizó con Ecuador en el mejor momento de lo que se llamaba el socialismo del siglo XXI. Actualmente lo que estamos viendo es precisamente el colapso de un modelo de expansión regional por parte de las personas que seguían los principios de esa doctrina antiimperialista que promovía, digamos, o por lo menos se mostraba poco preocupada por las dinámicas delincuenciales y del narcotráfico en las fronteras, pero actualmente digamos que se han revertido los papeles y lo que en algún momento detonó, digamos, esta crisis diplomática por parte de una acción unilateral del gobierno de Colombia para repeler este tipo de acciones terroristas y atacar precisamente campamentos de las guerrillas de las FARC, ahora ha generado una controversia de tienen una connotación de conflicto arancelario, comercial, político. Ahora se habla de que puede escalar a un tema de acciones militares conjuntas por parte de Ecuador y Estados Unidos en la frontera. Y básicamente lo que estamos viendo es cómo se rompe la narrativa del socialismo del siglo XXI y se rompe también, digamos, este esquema de los narcoestados en los cuales se toleran cierto tipo de dinámicas de carácter de economías ilegales, de terrorismo, de uso de armas por parte de grupos ilegítimos, o sea, que no ejercen el control y ni el uso de la fuerza y ni de las armas de una manera legítima por parte de los estados. Y vemos una reconfiguración bastante grande del orden hemisférico con respecto a las posturas con grupos de vieja data. Germán, ¿esta es una crisis entre Colombia y Venezuela real o es una crisis fabricada para consumo político interno? Bueno, yo creo que es una crisis real porque ya en este momento hay sanciones económicas y también creo que es una crisis real que puede ser utilizada políticamente por parte de varios actores a partir de lo que se ha denominado y es en sentido estricto la internacionalización del conflicto colombiano. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento esta internacionalización no solamente involucra actores como Colombia y sus autoridades y Ecuador con todas sus autoridades, sino que también involucra actores externos como los Estados Unidos, que viene precisamente atacando todas estas estructuras criminales en el Pacífico y en el Caribe, que precisamente son una amenaza para la salud pública y la seguridad nacional de los Estados Unidos a partir de la exportación de drogas. Entonces creo que es una crisis que realmente también permite el espacio para que jugadores políticos
a nivel nacional y a nivel externo y binacional, digamos, que puedan adelantar algún tipo de acciones para reposicionamiento. En este caso, por ejemplo, Ecuador ya ha anunciado las posibles grandes operaciones y planificación de operaciones militares constantes en la frontera colombiana con la expectativa del apoyo tecnológico por parte de los Estados Unidos, algo que sin lugar a dudas viene muy bien para la agenda de Donald Trump en un contexto geopolítico en el que precisamente este tipo de acciones por parte de otros mandatarios legítimamente elegidos, digamos que vienen a brindar un espaldarazo a lo que él ha llamado una amenaza de carácter hemisférico. Entonces, en ese contexto, creo que estamos en una crisis real en las cuales, aunque las medidas que se han venido implementando se pueden considerar de carácter proporcional y podrían de ser de carácter transitorio y revisable, lamentablemente por la postura del gobierno de Colombia, que plantea una postura bastante rígida en la cual prefiere un conflicto binacional antes que trabajar en una agenda compartida de seguridad fronteriza, se brinda un escenario muy grande precisamente para que los actores ilegales y actores internacionales como los Estados Unidos y Ecuador se consoliden y avancen en el desarrollo de su agenda internacional. Germán, cuando se endurece el discurso entre países vecinos, ¿qué es lo que realmente se busca? ¿Se está protegiendo el país o se está tratando de proteger el mandatario, la persona encargada de llevar las riendas de una nación? Para este caso, yo creo que con la internacionalización del conflicto colombiano, el gobierno de Ecuador está en un legítimo derecho de avanzar en una agenda de seguridad transfronteriza legítima, y creo que en este caso el Ecuador no tiene un problema de gobernabilidad bastante grande ni se encuentra cercano a un periodo electoral. Creo que en el caso de Ecuador sí se está avanzando en un tema de consolidación precisamente de lo que es la soberanía territorial, que no solamente se ejerce a partir de las acciones de carácter militar por parte de los miembros de sus Fuerzas Armadas, sino que también lo vemos precisamente con la imposición de un incremento precisamente en el sistema de oleoducto transecuatoriano para todas las cargas que se transportan por parte de las de empresas petroleras colombianas. Esto sin lugar a dudas tiene un impacto en la soberanía y nos indica que no solamente se está hablando y no solamente se pueden utilizar herramientas de carácter militar y operativo para garantizar la seguridad fronteriza, sino que incluso se puede llegar a operaciones de carácter comercial y sancionatorio que son escalables, que están previamente calculadas y sobre las cuales yo creo que Ecuador tiene un control bastante significativo y bastante grande. Por el lado de Colombia, sí creo que en un escenario de polarización tan grande como el que se presenta, con un presidente que tiene apuros precisamente por defender y asumir la vocería de la protección de un gobierno como el régimen de Nicolás Maduro, y por lo que esto puede representar para una crisis diplomática con los Estados Unidos, además de las consecuencias individuales que le puede traer al presidente Gustavo Petro, la inclusión en la lista Clinton y lo que podría ser más adelante un indictment, pues puede ser utilizado para tratar de unificar criterios y consolidar por lo menos, digamos, de alguna manera que las organizaciones adeptas a su gobierno de carácter social, sindical, obreras, políticas, incluso las organizaciones irregulares con las cuales tienen algún tipo de afinidad ideológica, puedan cerrar filas en torno al apoyo a este proyecto que se encuentra en un punto bastante importante porque estamos a puertas de dos procesos electorales muy importantes en Colombia. El primero será el 8 de marzo, Día de la Mujer, que coincide con la fecha de las elecciones para el Congreso de la República y que es una fecha en la que se puede consolidar una mayoría de carácter afín al gobierno actual, o se pueden perder ese tipo de mayorías y posteriormente vamos a tener la elección de presidente de la República. En ese caso sí creo que para el presidente Gustavo Petro puede brindar una oportunidad para tratar de unificar lealtades y aparte, digamos, desviar la atención de algunos temas muy importantes como la corrupción, como el tema de la gestión pública, como el tema de todo lo que se viene presentando en el sistema de la salud, el deterioro de la fuerza pública, y todo esto a partir precisamente de la instrumentalización de este tipo de conflictos internacionales para beneficio de la agenda política interna. Germán,
con este tipo de tensiones entre dos países hermanos que no deberían existir porque hay muchos vínculos, sobre todo quien vive en la frontera, intercambian no solamente comercio, sino también relaciones humanas. ¿Quién gana? ¿Los ciudadanos o las estrategias políticas que están detrás del poder? Bueno, yo creo que aquí hay que tener que reiterar, digamos, que el escenario nos plantea que es una crisis Colombia-Venezuela, pero en realidad hay otros actores que están aquí involucrados, tanto como los Estados Unidos con sus fuerzas armadas y digamos que todo ese aparato diplomático que se ha venido consolidando como un ente rector de la seguridad hemisférica, como los grupos ilegales que bajo las acciones y omisiones del gobierno colombiano han venido avanzando en la consolidación de las economías ilegales con todo lo que ello implica, desde el incremento casi que exponencial de los cultivos de cocaína, como las acciones ilegales de control territorial que generan desplazamientos, que generan asesinatos, que generan ataques a la fuerza pública. Entonces, creo que en este contexto los grandes ganadores en un corto y mediano plazo van a ser tanto los Estados Unidos como Ecuador, porque logran consolidar una agenda de seguridad nacional para el caso de Ecuador y hemisférica para el caso de los Estados Unidos, deslegitimando o evidenciando la falta de legitimidad de las acciones y omisiones por parte del gobierno colombiano que ha permitido que los grupos ilegales ejerzan y adelanten todas sus acciones no solamente en el territorio nacional, sino que aparte no cooperan para que precisamente los vecinos no se vean afectados. En ese contexto creo que ellos son los grandes ganadores y quiénes son los grandes perdedores. Sin lugar a dudas en el contexto, en el mediano plazo y largo plazo sería Colombia. El gobierno, a pesar de que quiera beneficiarse de esto, sin lugar a dudas se va a ver afectado porque este tema va a marcar la agenda política y las elecciones que vienen porque se tiene que involucrar este tema en la agenda del próximo gobierno nacional. Pierden los ciudadanos porque se suben los costos, cae el comercio, se encarece la logística, toda la tensión va a generar un impacto grande en las zonas de frontera. Van a ganar, como te decía, los Estados Unidos y Ecuador de manera significativa y posiblemente actores de la oposición colombiana. Y creo que el mayor riesgo que se puede llegar a presentar en este caso es que a partir del enfriamiento de las relaciones y de la cooperación binacional entre Ecuador y Colombia, se fortalezcan este tipo de organizaciones ilegales que van a encontrar un escenario, digamos, en río revuelto, ganancia de pescadores, algo así dice el refrán, y en este caso creo que ellos son los que van a poder capitalizar toda esta dinámica de falta de cooperación para atacar sus actividades ilegales. En este caso específicamente, entre esta tensa crisis entre Ecuador y Colombia, le pregunto, ¿es un error diplomático lo que está ocurriendo en estos momentos frente a una provocación que podría ser catalogada como perfectamente calculada? Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, lo que podríamos denominar error por parte del gobierno colombiano no es más que la forma en la que Ecuador viene a evidenciar una negligencia que se ha presentado desde el primer día del gobierno de Gustavo Petro, que prácticamente ha consistido en desestabilizar y desmontar, digamos, todo el fortalecimiento y la capacidad operacional de las fuerzas militares en Colombia, de las Fuerzas Armadas. Recordemos que las fuerzas militares son la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional, y cuando hablamos de las Fuerzas Armadas incluimos a la Policía Nacional. Y en este contexto, todo este tipo de negligencias que han llevado al debilitamiento de la fuerza pública, lo que ha impactado precisamente la capacidad operacional contra estos grupos armados, sumado a un manejo táctico de los acuerdos de paz y este tipo de avances en negociaciones parciales que solamente le han servido a los grupos criminales, brindan un error, sin lugar a dudas, que es capitalizado en este momento por el gobierno ecuatoriano. Creo que se tardó demasiado en tomar este tipo de medidas frente a todas las acciones criminales que se vienen adelantando en la frontera. Y sin lugar a dudas, lo que podría ser, digamos, estas sanciones por parte del gobierno ecuatoriano, sin lugar a dudas responden a un tema de carácter calculado que tiene un escalamiento por fases en los cuales, digamos que creo que ya el gobierno de Ecuador tenía claro lo que se venía y el gobierno colombiano ha asumido un papel reactivo
frente al cual, a pesar de que la balanza comercial sea mucho más favorable para Colombia, por toda la dinámica comercial que se plantea digamos, somos cerca de 50 millones de habitantes con una actividad comercial y productiva bastante significativa. Sin embargo, creo que en ese escenario Ecuador tiene claro lo que está haciendo, la presión, el arancel del 30%, la posterior respuesta con el tema de la falta de electricidad o el corte de suministro de electricidad que ya ellos lo tenían superado, y posteriormente el incremento de la tarifa del sistema de oleoducto ecuatoriano hacia el 900%, nos muestra que ya Ecuador comprendió que este es un ajedrez político, no solamente de carácter binacional, sino internacional, al involucrar precisamente el apoyo de operaciones militares por parte de Estados Unidos. En ese contexto, creo que la negligencia del gobierno colombiano es un error que ha sido bien capitalizado, y creo que el gran ganador en esto, y que sin lugar a dudas debe estar de pronto muy detrás de este tipo de acciones, son los Estados Unidos, que vienen a demostrar que Colombia, la política de seguridad del gobierno colombiano, la falsa política de paz, generan un riesgo hemisférico frente al cual no solamente los Estados Unidos, sino que el gobierno de Ecuador ha tomado determinaciones. Hermano, usted es un consultor político, usted sabe sobre este tema. Eh, si esta situación llega a escalar aún más de lo que ya ha empezado a registrarse, ¿qué es lo primero que se rompe? ¿La diplomacia, la economía o la seguridad en la región? Yo creo que todo se rompe, puede ser en un orden específico y con unas dimensiones mucho más significativas en algún ámbito que en el otro. En primer lugar, digamos que se rompe todo el tema que tiene que ver con la economía fronteriza, porque sin lugar a dudas esta securitización de toda la frontera va a generar algún impacto en todas las dinámicas de carácter comercial. Entonces creo que ese va a ser el primer afectado. En segundo lugar, creo que la confianza en los canales diplomáticos ya se ha venido demostrando que ha sido uno de los primeros afectados, pero si las cosas siguen de la manera en la que se están presentando, creo que va a ser uno de los principales ejes que en lugar de brindar respuestas nos va a mostrar precisamente cómo a partir del irrespeto de los canales diplomáticos, de las vías de principios básicos de negociación internacional como las relaciones gana-gana, se puede llegar a consolidar un escenario totalmente adverso en materia de seguridad regional y hemisférica, por todo lo que implica la costa del Pacífico para el tema de la logística, del transporte, de las economías ilícitas como las drogas, todo lo que tiene que ver con la minería ilegal. Creo que sin lugar a dudas se rompen esos tres elementos, y aunque lo primero que se rompe, y otra cosa que se rompe y me parece muy importante destacar aquí, es que se rompe la cadena de complicidad e impunidad frente a acciones delictivas de vieja data con grupos irregulares en el contexto de frontera. Es decir, las acciones de la guerrilla en la frontera colombo-ecuatoriana no son algo nuevo, eso lleva décadas ocurriendo. Y siempre ha sido del interés del gobierno colombiano, de cuando han estado interesados en combatir a las guerrillas, acabar con esta zona de frontera. Pero recordemos que en su momento el presidente Rafael Correa, al igual que Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, hacían lo propio para garantizar que esos criminales se pudieran resguardar en esos territorios. Actualmente lo que ha pasado es que, a diferencia de lo que pasaba en las otras décadas, ya Ecuador está dejando de ser un lugar seguro para estos grupos irregulares, y encuentran un gobierno como el actual gobierno de Ecuador, que busca cerrarles todos los canales para evitar que se sigan consolidando las acciones delictivas bajo el manto de evitar la violación de la soberanía nacional. Hermano, esto es muy importante. Con esta situación que se está registrando, ¿la relación bilateral está en una fase peligrosa o esto es solamente retórica momentánea y podría luego en unos días pasarse la página y olvidarse de lo que ha ocurrido entre los dos países? Yo creo que como están las cosas actualmente, puede pasar como algo que solamente se circunscribe al ámbito de carácter comercial por el impacto que pueden llegar a tener estos aranceles. Pero creo que en caso de materializarse el desarrollo de acciones militares
por parte del ejército ecuatoriano con el apoyo y la tecnología del gobierno norteamericano, pues de Donald Trump, se pueden generar unos impactos bastante significativos que pueden trascender de manera significativa, digamos, hasta tanto el presidente sea Gustavo Petro. Posteriormente pueden venir algunos cambios sustanciales en materia de política de Estado y de relaciones exteriores, en el entendido de que la postura de Gustavo Petro, y yo creo que eso se puede afirmar con una certeza casi absoluta, no representa la mayoría ni el sentir del pueblo colombiano ni de los actores políticos nacionales. La gran mayoría de los actores políticos de centro, incluso de izquierda o de centroizquierda, y ni qué decir de la derecha, van a velar por el desarrollo de unas relaciones bilaterales en el marco del respeto, en el marco de la cooperación y con unos puntos de convergencia significativos en los cuales la lucha contra la delincuencia es una agenda común. En ese contexto, creo que si se desarrollan las acciones militares por parte de los Estados Unidos, se puede presentar algún tipo de crisis en los 6 meses que le quedan de gobierno al presidente Gustavo Petro, pero no creo que trascienda un problema de Estado que nos lleve años en superar. Usted ya mencionó, ya adelantó algo de esto, pero cuénteme, ¿hay situaciones entre Colombia y Ecuador similares a esta que se hayan registrado y que podríamos tratar de evitar que se registren de nuevo? Bueno, en este caso yo creo que el antecedente más significativo sí sería el tema del bombardeo a Raúl Reyes, que para recordar el contexto político y criminal de la época, era miembro de la estructura principal del secretariado de las FARC y era el principal vocero internacional de esa guerrilla. En su momento contó con el apoyo, digamos, soterrado, obviamente, solapado, pero evidente del gobierno de Rafael Correa, quien a partir de esta incursión de parte del ejército colombiano en territorio ecuatoriano, en la cual bombardearon precisamente los campamentos de Raúl Reyes y extrajeron un material que sirvió de manera probatoria para varios procesos judiciales y para identificar por parte de inteligencia militar mucha información que fue útil para posteriores operativos. Se generó un rompimiento de relaciones diplomáticas con Colombia, se acusó precisamente de hacer una agresión premeditada y un ataque como masacre. Posteriormente, el presidente Álvaro Uribe justificó esto bajo el argumento de la legítima defensa contra el terrorismo y en su momento tuvo una escalada regional bastante significativa por todo el contexto político de la época con Hugo Chávez a la cabeza del gobierno venezolano, en la cual se brindó un apoyo a Ecuador, se retiró embajador de Bogotá, hubo un despliegue de tropas a la frontera con Colombia, es decir, era un contexto bastante complejo precisamente por el fortalecimiento de los países adscritos a esta doctrina del socialismo del siglo XXI. En el contexto actual creo que ya se encuentra bastante debilitado este tipo de posturas y creo que es muy difícil que se logre repetir un suceso como estos con las implicaciones que tuvo por ejemplo, cuando Ecuador llevó el caso a la OEA, en la cual se concluyó precisamente por parte de la Organización de Estados Americanos que hubo una violación de la soberanía ecuatoriana, pero también se generó una crisis porque Colombia no fue sancionada, aunque fue aislada políticamente en su momento. En este momento creo que no está el contexto para que Colombia sea aislada. Eh, y creo que es muy difícil que Ecuador también lo sea. Creo que es una coyuntura que sí va a tener un impacto significativo en el corto plazo, pero que fácilmente se puede solucionar con la terminación de este gobierno. ¿Tendrán qué tanto pesan en este tipo de casos los asesores, los estrategas, los cálculos electorales en las decisiones presidenciales? Bueno, yo creo que aquí hay un tema muy importante y es el tema de las agendas en el corto, mediano y largo plazo de múltiples actores. En este caso, los principales agentes que pueden verse beneficiados y tener un impacto significativo, sin lugar a dudas, son los agentes de organizaciones de estados como los Estados Unidos, que vienen con una agenda hemisférica bastante significativa, con un posicionamiento de los Estados Unidos como se ha dicho desde las relaciones internacionales, como el policía del mundo, y como una autoridad supranacional, digamos, que viene a ejercer algún tipo de acciones en la medida en la que los gobiernos no responden a sus expectativas. En ese contexto,
Creo que ganan, sin lugar a dudas, todas estas posturas de carácter, eh, por decirlo de alguna manera, policivas a nivel internacional en las que se busca garantizar el orden en todo el hemisferio. Creo que los asesores y las personas que pueden llegar a tener algún nivel de incidencia nunca van a tener tanta relevancia como los actores que realmente se pueden ver beneficiados en la construcción de lo que podría ser. Y esto es algo que digamos, es una apuesta mía con respecto a la lectura de este tema, y yo creo que sin lugar a dudas se ven afectados todas las personas que se han visto beneficiadas durante 3 años y medio de gobierno con la consolidación de lo que podría ser los avances hacia un narcoestado, que es la fase más desarrollada de los cárteles de las drogas, en las cuales digamos que a partir de la cooptación del poder político se busca generar tanto acciones como omisiones que permitan todo el desarrollo de la infraestructura del narcotráfico sin contar con la represión estatal. Entonces creo que en este caso, sin lugar a dudas, los principales afectados van a ser los analistas, los estrategas de los grupos irregulares que ven cómo se revierte toda una agenda que contaba con la legitimidad del gobierno colombiano y con el apoyo del gobierno colombiano, pero que no aguantan un análisis de rigor por parte de la comunidad internacional y que demanda un ejercicio serio en materia de seguridad hemisférica. Germán, cuando se pelean los vecinos, siempre hay personas que están allí metidas y que quieren saber o que forman parte, eso que se llama en el argot popular meter cizaña. ¿Usted cree que organismos internacionales, específicamente los Estados Unidos, puedan ser pieza clave en esto y de alguna manera beneficiarse de esta división entre vecinos? Sin lugar a dudas, yo creo que en este momento, en primer lugar, el contexto económico va a generar un ambiente bastante significativo en el cual los actores que tienen que ver con las afectaciones por parte de los aranceles que viene imponiendo Ecuador, los aranceles que va a poner el gobierno colombiano, van a generar un cierto grupo, cierto efecto de presión de manera comercial al interior de los países. Ahora, en materia diplomática, sin lugar a dudas, aquí lo que se va a imponer es una narrativa culpabilizante hacia el gobierno colombiano por toda su negligencia y toda su permisividad con los grupos irregulares que generan afectaciones hemisféricas. Y a partir de allí se reduce de manera significativa todo el margen de negociación del gobierno colombiano, porque no existe ninguna clase de justificación para permitir que se consoliden actividades criminales dentro del territorio nacional a tal punto que llegan a rebosar llegan a rebosar las fronteras, en este caso, toda la frontera con el Ecuador, lo que precisamente hace un llamado a que el presidente de Ecuador vele por la soberanía. Y en este contexto de seguridad hemisférica, de seguridad binacional, sin lugar a dudas, estos mecanismos de cooperación se van a convertir precisamente en unos actores que pueden legitimar cierto tipo de acciones de manera discursiva, pero creo que ya está claramente probado que los discursos y la retórica con el gobierno de Donald Trump y toda la estructura de poder que se ha venido aplicando en el hemisferio para garantizar la consolidación del cumplimiento de ciertas normas y el ataque a los grupos criminales es lo que va a prevalecer. Como consultor político le pregunto, ¿qué debería estar haciendo cada gobierno, es decir, el gobierno de Colombia y el gobierno de Ecuador, para desescalar esta tensión sin verse definitivamente débiles? Bueno, en el caso de Colombia, creo que o sea, es muy difícil pelear contra lo evidente. Y cuando un presidente asume ese cargo, que es el principal cargo del Poder Ejecutivo de la Nación, hace un juramento sobre la constitución política. Y uno de los elementos fundamentales es garantizar la prevalencia del orden y el cumplimiento de las normas. En este caso, creo que Gustavo Petro ha omitido de manera significativa este deber, y lo que debería hacer, en lugar de avanzar en la escalada de una crisis de carácter binacional, es avanzar en una agenda compartida que lleve, digamos, yo creo que habrían tres momentos o tres elementos muy importantes. En primer lugar, avanzar en una agenda de carácter binacional en materia de seguridad, en la cual se involucren se involucren los principales responsables de las Fuerzas Armadas, de policía y de aduanas que tienen que ver con todo el tema de control fronterizo.
para garantizar que se establezcan unos objetivos de carácter medible, con escalas de tiempo muy cortas, incluso de carácter semanal, que me permitan evaluar el cumplimiento de ciertas actividades para el control, porque básicamente todo esto se reduce a la falta de control. Entonces lo que se debe garantizar es el control de puntos críticos y de corredores estratégicos. Incluso si el gobierno colombiano tuviera la voluntad de luchar precisamente contra estas actividades criminales, vendrían muy bien precisamente el tipo de ayudas con las que va a contar el gobierno ecuatoriano, según se ha dicho, por parte de los Estados Unidos. En segundo lugar, creo que se debería fortalecer todo el tema de inteligencia, contrainteligencia e interoperabilidad por parte de las fuerzas militares de los dos países, porque sin lugar a dudas la corrupción puede permear este tipo de estructuras y sabotear cualquier avance que se pueda presentar en materia de lucha contra el narcotráfico. Máxime cuando se tiene en cuenta que son estructuras muy fuertes, que tienen campamentos, que tienen rutas, que manejan unas cantidades muy significativas de dinero y que sin lugar a dudas ya tienen una coordinación en el territorio. Y en tercer lugar, yo creo que un congelamiento del escalamiento de acciones que agreden, digamos, el devenir económico de la región. Por lo menos unos 30 días suspender ese tipo de acciones que se han venido implementando en temas de aranceles hasta tanto no se avancen en los dos frentes anteriormente mencionados. Germán, si esto no se resuelve, si no se corrige esta situación a tiempo, ¿usted cómo ve que podría estar la relación entre Colombia y Ecuador dentro de un año cuando ya haya bajado la espuma electoral y cuando haya bajado toda esta tensión en la región? Bueno, ya que acabas de enunciar la palabra electoral, yo quería responder esa pregunta desde involucrando otro actor que me parece muy importante en este momento y en este contexto político y electoral de Colombia. Y es la trascendencia que este tipo de acciones puede llegar a tener desde la perspectiva electoral. Porque ahora el pueblo colombiano se ve abocado a elegir congresistas en marzo y presidentes de la República en junio. Y en este contexto es importante destacar que dentro de los actores que podrían tener algún tipo de incidencia y precisamente en incidir en que este tipo de acciones se puedan contener, se encuentra la sociedad civil, se encuentran los gremios económicos, se encuentra la comunidad en general. Y valga la pena llamar la atención sobre el impacto que tuvo la elección de Gustavo Petro en los departamentos fronterizos con Ecuador. En Nariño, Gustavo Petro ganó con el 80% de los votos y en el departamento de Putumayo ganó con el 79% de los votos. Esto básicamente nos viene a decir que en las regiones fronterizas, que en las cuales se viene consolidando este tipo de conflictos, la mayoría de las poblaciones apoyó precisamente las posturas de carácter político que presentó en su momento el presidente Gustavo Petro. Entonces, en ese contexto, creo que las próximas elecciones lo que nos va a demostrar es si se consolida este tipo de políticas, si el pueblo sigue apoyando este tipo de posturas a nivel departamental y a nivel territorial, o si por el contrario se le da un reversazo precisamente a este tipo de acciones que van a afectar de manera significativa no solamente las dinámicas de comercio local, sino las dinámicas de convivencia y de desarrollo en las zonas de frontera. A partir de allí, yo diría que estas dinámicas de conflicto que se presentan con impactos de carácter comercial, de carácter político, de carácter diplomático y muy posiblemente de carácter militar, se pueden ver solucionadas o pueden llegar a haber un cambio muy significativo con el desarrollo de las elecciones que se avecinan en Colombia. Germán, muchísimas gracias por ayudarnos a entender algo que está ocurriendo cuando la política deja de ser diplomática y se convierte definitivamente en una estrategia de poder. Sus palabras finales y también regálenos su ubicación en las redes sociales. Mauricio, yo para terminar quisiera destacar que es importante que entendamos y que como espectadores, digamos, como también como participantes y protagonistas de la realidad, hagamos un ejercicio del voto muy concienzudo, teniendo en cuenta precisamente lo que han sido estas acciones, lo que pueden representar, quiénes pueden llegar a representar una continuidad frente a este tipo de acciones o quiénes pueden brindar un cambio sustancial con respecto a la forma en la que se vienen manejando
el poder político y las relaciones internacionales en Colombia. En ese contexto también me parece muy importante significar que al igual que lo que ha pasado en su momento con el pueblo venezolano, lamentablemente, hay mandatarios, hay líderes políticos que en algún momento usan las herramientas de la democracia para lograr acceder al poder, pero que finalmente todas sus acciones y sus omisiones nos llevan a entender que no están trabajando con una agenda estratégica que involucre o que busque el bienestar general o el bien público de la gran mayoría de las personas que dicen representar, sino que tienen agendas de carácter individual, de carácter particular, de carácter partidista, que no involucran a toda el conjunto de la nación que representan. En este caso, creo que nos puede estar pasando precisamente eso en Colombia. Creo que las posturas que asume Gustavo Petro, y creo que es importante que la comunidad internacional entienda que esas no son las posturas del pueblo colombiano. El pueblo colombiano de ninguna manera, o la gran mayoría del pueblo colombiano de ninguna manera se prestaría precisamente para este tipo de acciones que primero repercuten directamente en la vida y la cotidianidad de las personas en Colombia por el desarrollo de economías ilícitas que generan muerte, desplazamiento, sicariato, el crecimiento de una cultura de la ilegalidad bastante fuerte que deteriora todo el constructo cultural y la identidad de nuestra nación, sino que representa solamente el devenir o, digamos, la forma en la que un sector político ve la política y asume cierto tipo de complicidad con actores ideológicos con los cuales tiene cierto tipo de afinidad. En ese contexto, el llamado es a que entiendan que Colombia en este momento está pasando por un momento muy particular que sin lugar a dudas puede ser solucionado en el ámbito de una hermandad latinoamericana respetuosa de la soberanía y respetuosa y garante de los derechos, del derecho a la vida, tanto en el territorio nacional como en los países vecinos. Germán Fandiño, consultor político, experto en derechos humanos, le damos las gracias por la participación durante esta conversación que es importante para conocer un poco más acerca de la política en la región. Yo soy Mauricio Cabal, les sugiero que se contacten con nosotros, nos escriban porque los leemos, leemos sus sugerencias y también escogemos temas de acuerdo al interés que ustedes tengan. También que se suscriban al canal, que le den a la campana de notificaciones para que sepan en qué momento justo estamos subiendo contenido. Cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad.